próximo 11 de abril y 27 de mayo, el país se va a enfrentar a una decisión política de la mayor trascendencia para el país. Son las primeras elecciones después de un acuerdo de paz con la guerrilla más grande y más antigua de América Latina y son unas elecciones que van a abrir la posibilidad de avanzar en la consolidación y la construcción de la paz. Es importante hacer un paréntesis para definir un poco qué es la política. La política no es la politiquería ni lo político. Creo que eso es importante dejarlo claro. La politiquería en el sentido de entender la política como la posibilidad que han tenido desde siempre los gamonales políticos de hacerse al poder del Estado, los recursos del Estado, usurparlos, robarlos, y no es lo político como lo instituido, como lo que está. La política es un espacio de disputa, es un espacio de máxima creatividad, si se quiere, de la sociedad para proyectar en el futuro lo que queremos. Eso es importante tenerlo en claro por lo siguiente: van a votar o van a tener la posibilidad de votar en estas dos elecciones 36 millones de personas, ese es el 75% de la población, 7 de cada 10 colombianos van a poder votar. Sin embargo, una constante histórica en nuestro país ha sido la abstención, que se ha ubicado generalmente entre el 50 y el 55%. Las decisiones las van a tomar 5 de cada 10 colombianos, porque 5 lamentablemente no votan. De los 10 que pueden votar, 3 son jóvenes y esos son más o menos unos 10 millones de habitantes. Eso quiere decir que si los jóvenes votaran, podrían ellos solos definir los destinos del país. Pero ¿por qué es importante hablar en particular de los jóvenes? Es decir, hay políticas enfocadas particularmente a este segmento poblacional. Es importante hablar de los jóvenes porque los jóvenes representan la posibilidad de cambio de una sociedad. En esa tensión entre lo que existe y lo que puede existir, la participación de los jóvenes puede ser determinante. ¿Qué es lo que existe? Hoy tenemos un país con altos índices de corrupción, un país polarizado entre la paz y la guerra, la posibilidad de avanzar en la consolidación de la paz y la guerra, un país donde la economía es una economía que depende exclusivamente de la extracción de materias primas, que es una economía que no genera empleo, que no genera desarrollo. Eso es lo que existe. Pero lo que puede existir, lo que puede transformarse, depende de qué tan cerca estén o no los jóvenes de la política, de lo instituido. Los jóvenes hoy tienen que tomar la decisión de alejarse, a mi juicio, y esa es la invitación, de propuestas políticas que quieran llevarnos por las economías primarias de extracción de materias primas, fundamentalmente la minería y el petróleo. Deben apartarse de propuestas políticas que sigan jugando a la polarización, a ubicar a unos colombianos del lado de la guerra y a otros colombianos del lado de la salvación, a unos colombianos del lado de un supuesto avance hacia una Venezuela que nadie desea, lo cual no es cierto, y una Colombia que supuestamente se va a integrar pues en el mercado internacional por la vía de la exportación de las materias primas. Y tiene que apartarse en lo fundamental de esos discursos vacíos que finalmente no tienen que ver con las reales necesidades del país. Los jóvenes tienen hoy que acercarse, por el contrario, a propuestas que sean claras y concretas en la construcción de paz. Es importante que los candidatos que sean de preferencia de los jóvenes sean candidatos que se preocupen por la implementación de los acuerdos que se firmaron con las FARC, por cerrar el ciclo de violencia en la mesa de diálogo con el ELN y con el EPL. Creo que eso es fundamental en los procesos de transformación del país. Tienen que acercarse a propuestas que lleven al país a insertarse en el concierto internacional, pero con autonomía. Es decir, una propuesta que esté hablando de soberanía, de un cambio en el modelo económico. No podemos seguir dependiendo de la renta petrolera y de la extracción de materias primas. Hoy se pone al orden del día todos los problemas ambientales y creo que los jóvenes tienen que acercarse a ese tipo de propuestas. Por eso es fundamental hablar hoy de los jóvenes y pueden jugar un papel y un rol fundamental. Cierro con lo siguiente: insistir en que del censo electoral, del potencial electoral, 3 de cada 10 votantes son jóvenes. Si los jóvenes votaran con disciplina, ellos solos podrían cambiar el país. La invitación es, independientemente de cuál sea su preferencia política, a que salga a votar. Inclusive si usted va a votar dentro de una propuesta política de un partido tradicional, hágalo por candidatos que renueven la política al interior de estos partidos.
Thank